Galileo. El juicio de Galileo Galilei es uno de los momentos más infames y vergonzosos de la historia católica, y todavía no ha terminado. Galileo parece haber estado siempre en desacuerdo con la hegemonía de la Iglesia Católica en el área de la educación, a pesar de ser buen amigo del Papa Urbano VIII, y que dedicó algunas de sus obras a él. Pero descubrió, a través de su telescopio refractor de su propio diseño, que Júpiter tenía lunas, y que estas lunas orbitan alrededor de Júpiter y no de la Tierra. ¿Esto qué significaba? Que las órbitas se basan en la gravedad y no en la arrogancia de la humanidad. Esta idea se conoce como el heliocentrismo, donde el Sol se encuentra en el centro del sistema solar y la Tierra, como todos los demás planetas de la zona, orbitan al Sol. Galileo era de la opinión que Nicolás Copérnico estaba en lo cierto. La Tierra no era el centro. La Iglesia no quería oír eso. Galileo fue a Roma para convencer a la Iglesia de que no prohibiese las obras de Copérnico, y en vez de convencerlos, los funcionarios de la Iglesia se volvieron en contra de Galileo y le pidieron que desistiera de su idea del heliocentrismo. Él se negó. Urbano VIII intentó tratar de ayudarlo, pero los hechos mismos se consideraban heréticos con vehemencia, y Galileo fue llevado finalmente ante una inquisición y obligado bajo amenaza de excomunión y tortura a abjurar y maldecir y detestar el heliocentrismo. Cuenta la leyenda que sentado en una silla en una habitación delante de la mesa de sus inquisidores, Galileo suspiró, se llevó las manos a la espalda, cruzó los dedos y dijo algo como: «Está bien, la Tierra no se mueve alrededor del Sol». Entonces, en voz baja, murmuró: «E por si muove», que significa «pero se mueve». ¿Cuánto de esto es verdad? No puede determinarse con certeza, pero en un punto hizo que su temperamento italiano sacase lo mejor de él, después de varios años. Cuando se puso de pie y gritó: «La Biblia indica cómo ir al cielo, no dice cómo son los cielos». La Iglesia Católica no levantó su prohibición sobre el pensamiento heliocéntrico hasta 1758, y no fue sino hasta 1992, 350 años después de su muerte, que un papa, Juan Pablo II, se disculpó formalmente porque la Iglesia colocó a Galileo bajo arresto domiciliario durante los últimos 9 años de su vida, y por la denuncia de sus descubrimientos que, irónicamente, también eran incorrectos, ya que Galileo enseñó que el Sol era el centro del universo y no solo de nuestro sistema solar. El sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, dejó plasmado en expediente diciendo sobre la Iglesia Católica: «El veredicto contra Galileo fue racional y justo. La revisión de este fallo solo puede justificarse sobre la base de lo que era políticamente oportuno». Políticamente puede ser, pero no con los hechos. Juana de Arco. Juana de Arco creía que Dios la había llamado para dirigir a los franceses en sacar a patadas a los ingleses de Francia. Ella instigó una revuelta en 1429 y dirigió una fuerza de relevo exitosa de la sitiada ciudad de Orleans, donde ella ayudó a Gilles de Roas, así como Jean de Dunois y Juan de Brosse, en el levantamiento del estado de sitio y expulsión de los opresores ingleses. Haciendo la historia corta, Juana despertó la irritación política de algunos pocos peces gordos católicos de la zona, pero cuando se propusieron la apertura de un juicio en su contra, no pudieron encontrar ninguna evidencia legítima, pero abrieron el juicio de todos modos, y también se negaron a permitirle algún abogado. Esto iba claramente en contra de sus propias reglas. Durante esta farsa, los inquisidores, obispos franceses que estaban a favor del régimen inglés, especialmente James de la Mettrie, trataron de atrapar a Juana con sus propias palabras, al igual que los fariseos y los saduceos trataron de atrapar a Jesús con sus propias palabras. Y Jesús probablemente se hubiese sentido muy orgulloso de cómo se manejó Juana, porque ella se desenvolvió con calma y con cuidado ante todas las trampas de ellos. Los dejó sin ningún motivo en absoluto sobre el cual basar su ejecución, por lo que, por supuesto, la mataron de todos modos. La odiaban y querían matarla. Al final tuvieron que mentir. Juana de Arco fue ejecutada por herejía, no porque ella demandó escuchar la voz de Dios, no porque ella desafió y mató a los ingleses, sino porque se decía que había usado ropa de hombre en la cárcel. Esto también estaba prohibido, y por lo tanto punible a ser quemada en la hoguera. Ella pidió que su última comida fuese la Santa Comunión. Los funcionarios de la iglesia se negaron, en esencia porque trataban de hacer todo lo posible para que fuese al infierno.
Se descubrió incluso después de su muerte que ella nunca había usado ropa de hombre. Su caso fue apelado con éxito 25 años después, y ella fue exonerada por el Papa a instancias de la madre de Juana. Sin embargo, la Iglesia no la canonizó hasta el 16 de mayo de 1920, 500 años después de que fue asesinada. Jan Hus. Este es uno de los 2 incidentes más espantosos y de mayor cobardía criminal en la historia de la Iglesia Católica. Jan Hus fue un sacerdote católico y reformador checo que no podía soportar lo que veía como actos de corrupción que abundaban en toda la Iglesia Católica romana. Sería muy largo de explicar todos los detalles de sus argumentos contra la Iglesia, pero todos ellos se pueden simplificar por su opinión de que los sacerdotes, obispos, arzobispos y papas eran inmorales y entregados al pecado, al igual que cualquier otro ser humano. Por lo tanto, cualquier regla establecida por la Iglesia era corrupta, ya que el 100% de las normas necesarias para la vida cristiana y la salvación ya habían sido escritas por Dios en la Biblia. Él no ocultó su desprecio y antagonismo absoluto para la Iglesia en su púlpito de Praga. Fue fuertemente influenciado por John Wycliffe, y cuando éste tuvo una muerte pacífica, Hus continuó en su lugar. En especial, quería que el cisma papal llegase a su final. Había 2 papas de la época, Gregorio XII y Benedicto XIII. En 1409, Alejandro V fue elegido para apaciguar a ambos lados, pero fracasó en esto. Hus vio que esto era una prueba más de que la Iglesia era una institución humana y no divina. En 1411, las indulgencias recibieron un aumento repentino de la popularidad tras la muerte del arzobispo de Praga, Zbyněk Zajíc, cuando el antipapa Juan XXIII promulgó indulgencias para asegurar que todas las personas bajo su obispado serían limpiados del pecado por seguir a Hus. Hus predicó severamente en contra de las indulgencias. Así, en 1415, la Iglesia convocó el Concilio de Constanza para poner fin al cisma papal y también para poner fin a Hus. Ellos lo engañaron para que viniese al consejo bajo la virtud de una carta de inmunidad, lo que significaba que se comprometían a no hacerle ningún daño en absoluto. Todo lo que querían era hablar. Mientras estaba allí, la Iglesia comenzó el rumor de que él estaba tratando de escapar de la ciudad de Constanza. No estaba tratando de escapar, porque él había escrito su testamento antes de salir de Praga. Sabía que podrían tratar de matarlo, y así lo hicieron. Fue detenido, juzgado y encarcelado por herejía. Estuvo recluido en un calabozo subterráneo, muy poco alimentado, contrajo la gripe y posiblemente neumonía. Se le ordenó retractarse de sus enseñanzas y él se negó, diciendo que él se mantenía firme y confiado únicamente en la Biblia, y que para que la Iglesia exigiese su retractación de la Biblia era lo mismo que exigiesen que Dios se arrodillase ante la Iglesia Católica Romana. Esto enfureció a los funcionarios de la Iglesia, que rápidamente lo condenaron a muerte. Se le negó la extrema unción y lo quemaron en la hoguera.